Buenas tardes, mis hermanos. Me es grato saludarle a cada uno de ustedes. Sé que están en sus casas, algunos estarán en el trabajo, pero agradecemos al Señor por todo tiempo, por todo momento. Dice la estadística que a nivel del mundo, una persona está en casa de 3. Bueno, Dios nos ha dado este tiempo. Cuando hablamos de la iglesia tiene una trascendencia por sobre todos los tiempos. Es una proyección eterna. Esta contingencia, este frenazo, por así decir, que nos tocó vivir, nos sorprende al Señor. El Señor tiene todo preparado para sus hijos. La Escritura así lo establece. Yo quisiera, como todos los jueves, nos reunimos un grupo de hermanos a orar, que puedas junto conmigo hacer una oración por nuestros hogares, por este mundo, por aquellos que no están en Cristo. Algunos que se han alejado seguramente están pensando. Son señales de los últimos tiempos. Por eso te invito a que podamos orar un momento. Señor, te rogamos en esta hora por cada uno de tus hijos. Estos momentos que estamos viviendo, Señor, te ruego que coloques la unción y la gracia en cada hogar, cada mamá, cada papá, cada hijo. Sabemos, Señor, que nada de esto te sorprende a ti. Pero tal como Israel, cuando estuvo esclavizado en Egipto, tú lo guardaste, tú cubriste con tu mano poderosa. Tú guardas lo que es tuyo, Señor. Por lo tanto, te agradecemos. Y gracias, Señor, por este momento que tú nos das para compartir. En el precioso nombre de Jesús, te lo rogamos a ti, Padre. Amén. Bueno, yo quiero compartir una palabra que tiene que ver con una vida consagrada a Dios. Sabemos que uno puede tener una visión parcial de las cosas, pero Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una visión como Él ve las cosas. El Salmos capítulo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. David decía con claridad: tú eres mi escudo. El escudo es para protegerse de todo ataque. El escudo es para cubrirse. Y qué mejor cobertura que la del Señor. Dios nos pide una vida consagrada a Él. Hay hábitos que tenemos que tener, hábitos buenos. Un hábito es un patrón de comportamiento. El hábito se adquiere por repetición. Una vida consagrada no va a buscar su propia satisfacción, sino hacer la voluntad de Dios. Lo primero que quiero que revisemos es una vida de oración. Marcos 1, versículo 35 al 37, hay una palabra interesante. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hablándole le dijeron: todos te buscan. Toda la gente buscaba al Señor. Había una sed, había temores. Una vida de oración no es que ore de vez en cuando, sino que es una necesidad continua. Es ese deseo de orar. El Señor se internaba muy de madrugada para orar. Para eso, obviamente, que la comunión con Dios es tan importante. Lucas capítulo 4, versículos 42 al 43. Lucas 4,
Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y aquí hay algo interesante. El Señor tenía una misión y se los indica a los discípulos y se los dice, es necesario que también deba ir a otros y a otras ciudades para anunciar el Evangelio del reino de Dios. No cualquier evangelio, no cualquier cosa. La iglesia debe ser la resultante de encontrarse con Dios. El reino de Dios no es lo mismo que iglesia. La iglesia, uno puede estar en la iglesia y no estar en el reino, porque el reino es gobierno, es establecer un gobierno, una verticalidad. Dios quiere que usted viva una vida sobrenatural. Todo lo que está ocurriendo en este momento, todo lo que está pasando, usted no puede nublarse, no puede confundirse, porque estamos bajo la cobertura, la unción y la gracia del Señor. En Lucas capítulo 11, aquí el Señor les enseña a orar a los discípulos. Y se lo plantea de una manera interesante. Si vemos Lucas capítulo 11, aquí vamos a ver cómo el Señor dice, Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquí respondiendo desde dentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Bueno, la oración es importante, una oración continua. Dios no se molesta cuando usted clama, cuando usted pide. Hemos dicho que aquel que no ora, aquel que no clama a Dios, no ve mover la mano de Dios sobre su vida. En este momento que estamos pasando esta infección, esta enfermedad provocada por este virus, está generando temor. Y el temor es un arma poderosa que usa el diablo. Porque el temor es lo único que nos lleva y nos ataca desde dentro hacia afuera. Pero Dios dice, clama a mí que yo te responderé. Acá le enseña a orar. Y le dice que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. No se puede vivir una vida consagrada sin una vida de oración. Frente a lo que está ocurriendo, esta pandemia del coronavirus, genera tensión, miedo, tensión en todo. Tensión en los hogares. Más que nunca los padres están en casa. Más que nunca están los niños en casa. Es una buena oportunidad para conversar, para dialogar. Sabemos, yo como profesor por muchos años, a veces los padres le decían, ¿cuándo va a entrar mi hijo a clase? ¿Por qué? Porque no lo soportaban en casa.
Dele el tiempo, dele una oportunidad para que ellos puedan estudiar, hacer cosas, enseñar a limpiar la casa. Es necesario, necesario. Lo primero que Dios nos pide es tener una vida de oración. Si queremos una vida consagrada, una vida de oración es importante. Lo segundo es un tiempo de fe. Es un tiempo de confianza en Dios. David, en el Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Cuando sabemos que Dios es el que reina, ¿cuántas cosas se determinan desde el trono de Dios? Todo. Ahora, por supuesto que, ¿qué nos pide Dios? Confianza. ¿Dónde está nuestra confianza hoy? ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Me viene a la mente el caso de Noé. Dice que el arca de Noé tenía una pura ventana y estaba en el techo. No estaba en los lados, en el techo. Para que mirara hacia el cielo. Para que se comunicara con Dios. Entonces, nosotros como padres, como adultos, tenemos que mirar hacia el cielo. De ahí viene la lucha espiritual en la cual debemos ganarla. Porque el Señor, como dijo, como yo he vencido, vosotros también venceréis. Este tiempo de fe es tiempo de confiar en el Señor. Proverbios dice, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un texto para mí muy importante. Primero, en una crisis, no diría económica tan seria, pero yo me hice una pregunta. Primero, mi Dios no es un Dios pobre. Segundo, no es mezquino, no es mal genio, no sufre de amargura, no amanece en la mañana malhumorado, pero es un Dios que quiere comunicarse. Pero algo pasa en mí, algo ocurre en nosotros. Señor, ayúdame, quiero entenderte, quiero aprender a caminar contigo. Y como ya te lo he contado antes, coloqué ese texto, lo copié, y en la mañana me levantaba y estaba ese texto en la muralla y decía: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, racionamiento, entendimiento. Me apoyo en ti, Señor. Y empezaron a ocurrir milagros. Y yo recuerdo bien que había hecho unos preuniversitarios y la persona que me había contratado durante todo el año no me canceló, a lo cual yo necesitaba ese dinero, dándome justificaciones que los apoderados no habían pagado, bueno. Pero trabajando ese texto, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un día el Señor me habló y me dice: ve, anda ahora donde esa persona. Y efectivamente, siempre el hombre me decía: no tengo dinero para pagarte. Pero ese día entré al lugar y tenía, en su oficina estaba contando un dinero. Y cuando me vio, para él fue terrible porque no me podía decir que no tenía dinero. Y él me dice: ya, ¿con cuánto arreglamos la cuenta? Y yo le dije: con tanto, y me canceló aquello. Pero la pregunta es: ¿quién me mandó allá? ¿Quién mandó a Moisés a Egipto? Dios. Y si Dios nos tiene en casa, y si Dios te habla, es porque Él tiene todos los recursos. Por eso el caminar con fe, bendito aquellos que han aprendido a caminar, a descansar en el Señor. Por eso David decía con claridad, ¿no? Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y este texto que acabo de leer, que está en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. Si usted ora constantemente, con fe, con confianza,
Dios, a través de un sueño, a través de una revelación, a través de una voz audible, aún más, de personas que tal vez ni siquiera creen en el Señor, los va a usar para bendecirle a usted. Si confiamos en Él, vamos a descansar. Todo matrimonio debe saber esto. Se acaban las contiendas, se acaban las dificultades. Toda mamita que tal vez es separada, que está con sus hijos, que tiene una carga, un peso, que son sus hijos, un peso santo, ¿sí? Puede descansar, puede renovar sus fuerzas, puede renovar su vida, puede tomar el frescor celestial. Todo aquello que nos preocupa, todo aquello que causa tensión, si usted se arrodilla en su pieza, si usted clama a Dios y le dice, Señor, mira mi realidad, tengo temor. Yo le dije, Señor, hay un problema en mí, no en ti. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas, pero algo pasa conmigo, algo yo no lo entiendo. Y Dios me mostró. Y gracias, Señor, he descansado por años, por años. No es que no tenga dificultades ni que no las tenga hoy o mañana, van a ver. Jesús se lo dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero como yo he vencido el mundo, vosotros también venceréis. Lo tercero, la palabra. Qué riqueza es la palabra. La Biblia es el corazón de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Dice el Salmo 63, versículos 6 al 8. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mira qué hermoso texto. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho. ¿Cuántos esta noche se van a acostar con angustia, con temor? ¿Cuántos se van a preguntar qué va a pasar? ¿Para dónde va todo esto? Dice a David, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Cuánta gente le cuesta dormir? Pero David tenía el remedio. Meditar es leer, es pensar lo que está tratando de decirse, examinarse, es como verse en un espejo, como estoy. En la meditación está mi atención, es la mirada al Señor y saco de mi vida toda contaminación. ¿Cuánto mundo hay todavía en nuestra mente? Y hay una pregunta. ¿Te has hecho un tiempo para estar a solas con Dios? Tal vez ahora muchos que trabajan en casa y muchos tienen que estar en casa. Háganse un tiempo para estar a solas con Él. Abran su corazón. Él sabe cómo hacer las cosas. Deuteronomio 27, versículo 10, dice la Escritura. Deuteronomio 27, versículo 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando obedecemos a Dios, vamos a andar en un nivel espiritual más alto. Vamos a tener otra mirada. Vamos a enfocar la vida de otra manera. No cabe duda que frente a todo esto, que el mundo está asustado, Dios va a hacer grandes cosas con sus hijos. A no dudar. Mira, acá tenía que el hermano Jorge Toro y Yanis se le quemó la casa. Dice que se quemó casi todo. Yo digo, Señor, ¿esto te sorprende a ti? Yo sé que Dios va a restituirle a él. Si él tiene fe, si Jorge y Yani tienen fe, si confían,
Dios les va a dar hasta lo mínimo y aún más de lo mínimo, porque nuestro Dios es un Dios generoso. Lo que más quiere Dios es bendecir. La buena intención de Dios es que usted prospere, que sea bendecido. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no tenemos esos hábitos consagrados? ¿Por qué no tenemos esas costumbres? Es porque hemos escogido la senda del mundo. Cuando tomamos la Escritura, tenemos que meditar en ella. Capítulo 28, versículo 1. Dios le instruye a su pueblo. Dice Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros, sobre todo aquello que pusiereis tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Tomas esta palabra para ti? ¿La tomas que es para ti? Dios dice, esto es para ti, hijo. Es una promesa, bendito serás. Por eso es tan importante la dependencia, depender de Él. Yo sé que estar en el reino no es tener una vida independiente, sino una vida dependiente de Dios. Depender del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos, en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llenos significa algo continuo. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, quiero que me llenes del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de ti. Usted sabe que cuando vino el Espíritu Santo a su vida, vino una sola vez. Él viene una sola vez. Él anuncia su llegada. Trae paz, trae gozo. Todos los frutos que Él trae. Ser lleno significa ser completo en Él. Hay que, como le dijo el Señor a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos no eran capaces. Humanamente, si tú has tirado tu familia con tu brazo, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Pero bendito es aquel que confía en el brazo de Jehová, en el brazo del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, hasta que reciban esa capacidad espiritual, hasta que reciban luz, visión. Dios quiere que seamos verdadera morada de Dios mediante el Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos que aprender de Dios que Él es dadivoso. Dar a Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38.
Dios es un Dios bueno. Él da a cada uno y ha dado a su Hijo Jesucristo para darnos una oportunidad de ir a la eternidad con Él. Estamos de paso por esta tierra, mi hermano. No nos acomodemos tanto. Tenemos una misión, entregar el mensaje a otros. Primero nuestra familia, nuestros hijos, son nuestros primeros discípulos. Pero tenemos que ir, cumplir la misión. Estamos de paso. Jesús le dijo a sus discípulos, voy a preparar morada para vosotros. Dios bendice el dador alegre. El hombre avaro, ¿qué dice? Yo puedo solo, déjenme, yo puedo solo. Así dice el mundo. El mundo decía, con todos los avances científicos, mira, nos tiene en jaque, por así decir, un simple virus. ¿Por qué? Porque una persona no respetó las leyes, no respetó los principios que Dios da. Dios da principios en las palabras para la higiene, para la alimentación, para la salud. En la palabra viene el consejo. Entonces, no se respetó aquello y estamos en la condición que estamos. Tenemos que aprender a perdonar. Perdonar a otros. ¿Cuántas veces yo digo, Señor, enséñanos a perdonar ese perdón del reino de Dios? No es el perdón religioso. El perdón religioso yo perdono, pero con esto no quiero nada más. No, el perdón del reino, yo lo perdono. Jesús en la cruz, en la condición más terrible, más dolorosa, oró al Padre. Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Una frase terrible. Padre, perdónales. Jesús en la cruz no se defendió. No le dijo, Padre, mátalo. No le dijo, Padre, envíale una enfermedad. No, perdónale, porque no saben lo que hacen. Tenemos que aprender de Él. Como Él nos ha perdonado, debemos aprender a perdonar. Aún más en casa. ¿Cuánto ahora que vamos a estar tanto tiempo juntos? Esposo, marido, mamita, con los hijos. Todos juntos, respetando lo que las autoridades nos dicen. Si la autoridad nos dice hay que estar en cuarentena y quedarse en casa, hay que hacerlo. Hay que estar ahí. Sé que es difícil, sé que estar mucho tiempo juntos, bueno, siempre recuerdo una palabra que decía mi hermano Juan Carlos Ortiz, que a veces Dios nos mete en una olla como ocurre con el puré de papa. Para hacer el puré de papa, dice Juan Carlos, cuando la dueña de casa pela las papas, hay una papa más grande, otra más chica. Pero al comenzar a hervir las papas, de pronto, ya se ha cocido las papas y se hace el puré, ya no se distingue cuál es la papa más grande ni la más pequeña. En una familia, en una iglesia, eso es importante. Cada miembro de la familia son importantes. El bebé, el anciano, la mamita, los hijos. Pero para eso debe abundar el perdón, la reconciliación. Efesios 4, versículos 26 y 27, nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Podemos molestarnos, pero no puede pasar más allá ese enojo, esa molestia, que dure 2 o 3 días. Hay gente que se enoja y se enoja con la comida, no quiere comer. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en Efesios 4, versículos 30 y 32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense la amargura, toda raíz de amargura. Un hermano me decía, despierto en la mañana, bien, pero sigue avanzando la mañana y cae como un manto negro de amargura. ¿Qué consejo le daría usted a esa persona? Primero, le dije, reprenda esa amargura. Segundo, comience a adorar a Dios. Alabe a Dios. Puede que la amargura no se vaya inmediatamente, pero va a perder fuerza. Porque no va a alimentar la carne, va a comenzar a alimentar su espíritu. Y bueno, se va a ir la depresión, la angustia, se van a ir muchos problemas que nos agobiaban. Y por último, la esperanza. Alguien dice, hay un dicho popular, la esperanza es lo único que nos queda, digamos. Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, dice, 1 Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Interesante, está profetizado que en alguna generación se va a producir un rapto. Bueno, algunos dicen, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Otros dicen, la iglesia va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación. Otros dicen, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Cualquiera sea la condición, el apóstol dice, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Aquellos que murieron, que se fueron ya, que pasaron a formar parte de la iglesia triunfante, obviamente que están en un lugar maravilloso. Pero esperamos la venida del Señor. Por eso, qué bueno es tener una vida con esperanza. Si hay esperanza, hay futuro, hay un buen futuro. Mire, Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos da la esperanza? Poder. Si hoy tenemos esperanza, el mañana será distinto, mejor. La esperanza ayuda a cambiar el mundo para la gloria de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de esperanza. Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 13, dice, y el Dios de esperanzas os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo abundaba en el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo es vivir en esperanza.
Y segunda de Tesalónica, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Este mundo, ¿dónde está su fortaleza? ¿Dónde está su esperanza? ¿Cuánta gente vive sin esperanza? Vive el día. Dios quiere traer esperanza a tu realidad. Para eso hay que votar cosas. Yo vengo de una familia, de una madre muy trabajadora, pero un padre que pasó por etapas de alcoholismo, pero conocí al Señor y me llenó de esperanza. Para eso agradecemos el habernos, y yo agradezco el haberme encontrado con Él, o que Él me encontró a mí. Por eso, ¿qué nos pide Dios para tener una vida consagrada? Tener una vida de oración, un tiempo de fe, de confianza en Dios, tiempo para meditar en la palabra de Dios, dependencia del Espíritu Santo. Dar a Dios, sea dadivoso, en tiempo, en oración, sea dadivoso. Usted que está en Cristo es fruto de que alguien oró por usted. Y usted tiene que orar por los vecinos, por aquellos que a veces nos saludan, a veces no. Señor, amplía, aumenta nuestra capacidad de perdonar. Perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y por último, la esperanza. Gracias, Señor. Es un buen momento. Esta instancia que estamos viviendo pasará, obviamente. Pero nos espera un mañana mejor en Cristo. Siempre decimos, ¿se va a casar usted? ¿Va a recibir la bendición matrimonial? Nosotros recomendamos el matrimonio, pero en Cristo. Si está el reino de Dios en papá, en mamá, ese hogar es un hogar de paz, de bendición. Van a pasar pruebas, pero van a salir victoriosos, porque la mano de Dios está. Hemos recibido orientación de parte de Dios. Se nos indicó ungir nuestra casa con aceite, las puertas, ventanas. Pero usted, mi hermano, mi hermana, ore por su hogar y reclame aquello. Lo que Dios le da no se lo ha prestado, se lo entregó y úselo. Gracias por la comunión. Este día jueves es un día donde está avanzando todo. Y gracias, Señor. Esto está en las manos del Señor. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro. Ora conmigo. Presento y veo que hay hermanos que se han llenado de temores. Saca el temor de tu corazón. No te preocupes. Papá no te va a fallar. Papá te va a proveer. Vas a ver milagros en tu casa. Milagros. Se va a multiplicar el pan. Se van a multiplicar las cosas. Milagros. Porque estamos en manos del Dios de los milagros. Oremos un momento. Padre, qué hermoso es estar en ti. Gracias por la riqueza de la fe, ese don tan hermoso. Gracias, Señor. Aumenta nuestra capacidad de oración, de comunión contigo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Este mundo, Señor, que se ha ordenado fuera de ti. Este mundo que te ha dejado a ti afuera. No, nosotros manejamos las cosas, dicen ellos. Mira cómo estamos. Una cosa tal vez tan simple, pero las naciones están con temor. Cubre a mis hermanos de la tercera edad. Cubre a los niños, los matrimonios, los jóvenes. Y gracias, Padre, por estos momentos. Y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendecimos en nombre del Señor. Muy buenas tardes, que disfruten de la comunión y que disfruten
de los momentos para estar juntos como familia. Bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.